todos. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Mi nombre pues, es Betsaida Carranza, para los que no me conocen. Soy la directora ejecutiva de la Secretaría para la Aplicación de la Legislación Ambiental del Tratado de Promoción Comercial entre Panamá y los Estados Unidos. Y en la mañana de hoy pues, hemos hecho este acto para hacer entrega simbólica a la Fundación Promar del expediente de derechos que se levantó por una comunicación que se dirigió a esta Secretaría en el 2021 sobre contaminación por hidrocarburos en áreas de Rodman y Cabo. Básicamente la presentación va a tocar un poco sobre qué hacemos desde la Secretaría, qué ocurrió con esta comunicación, qué fue lo que se alegó en ese momento y el expediente de hechos en sí mismo que todos deben tener ahí al frente de sus sillas, del que vamos a estar entonces conversando un poco. Y digo un poco porque, bueno, reunir la información del expediente que nos tardó unos 4 meses y hay muchos datos. Y la práctica que hemos tenido con la presentación de expedientes es que se entrega, se muestra un poco la información que tienen, cómo pueden utilizarla y posteriormente, si hay interesados en discutir un poco más sobre el contenido o hacer preguntas específicas sobre lo que dice el documento, se organiza una reunión de Zoom o algún otro tipo de reunión luego de que ya se ha leído o se ha revisado el documento para entrar entonces a discutir. Si alguien quiere hacer como alguna pregunta de por qué se puso esto, por qué se puso esto otro, pues lo revisamos después porque no podemos presentar todo el documento. Así que sin más... ¿Es como un pedido de consulta? ¿Perdone? ¿Es como un pedido de consulta de revisión de documento? ¿Es que revisa algo? ¿Puede hacer un comentario? Sí, o sea... Pero va a quedar igual. Sí, ya el documento está presentado, ya es público, ya los países lo revisaron, ya es un documento oficial. Realmente es un compendio de información que, como les voy a mostrar acá, se entrega al Consejo Ambiental del Tratado de Libre Comercio para que, si ellos lo consideran, emitan recomendaciones a la Comisión de Cooperación Ambiental entre los países. Como una instancia dentro del proceso. Sí, más o menos algo así. El documento es como información igual, así como lo pueden utilizar los países, el público lo puede utilizar porque al ser un documento oficial tú puedes citar que esta información fue reunida en el documento y están las normas y bueno, eso es lo que vamos a ver esta mañana. No se me adelante. Sí, porque si explico todo y así ya, entonces... Soy muy curioso, muy difícil. Mejor. Bueno, así como él, si alguien tiene alguna pregunta en el camino de la presentación, bienvenida sea, porque si no, no empezamos. Rápidamente, pues bueno, agradecemos a la Oficina Agroambiental de Envía, que está acompañándonos hoy. Nos encanta que participen porque hay muchas personas que asocian el tema de la contaminación de aguas marinas con actividades agrícolas. Este no es el caso, pero es útil que sepan los procedimientos también, que nos acompañen acá de la universidad, de SGS, de los despachos de abogados, de Promar. Gracias a todos de OPC, gracias por estar con nosotros esta mañana. Como les decía, pues bueno, la SALA, la Secretaría para la Aplicación de la Legislación Ambiental, es un organismo binacional que se creó dentro del marco del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y los Estados Unidos, dentro de su capítulo ambiental, que es el capítulo 17, que es el único capítulo ambiental obligatorio, bueno, de hecho es el único capítulo ambiental formal de los tratados de libre comercio que ha firmado Panamá, que son más de 22 tratados de libre comercio. Este es el único que tiene un capítulo ambiental obligatorio y que aplica a la legislación ambiental en materia general, no solamente aquella relacionada con el intercambio comercial entre Panamá y los Estados Unidos. Y esto es bastante importante porque a veces se piensa de que es el capítulo ambiental del tratado, entonces solamente aplica al intercambio comercial entre Panamá y los Estados Unidos. Pues no, como veremos acá, aplica toda la legislación ambiental, pero les mostramos un poco de qué se trata la Secretaría en el siguiente hora. ¿Conoces sobre la Secretaría para la Aplicación de la Legislación Ambiental? Como lo dispone el Tratado de Promoción Comercial firmado entre Panamá y los Estados Unidos, vigente desde octubre de 2012, se crea SALA, la Secretaría para la Aplicación de la Legislación Ambiental,
organismo binacional para promover la transparencia y la participación ciudadana a través del acceso a la información para la toma de decisiones efectivas en materia ambiental. La Secretaría responde a un Consejo de Asuntos Ambientales, el cual está integrado por 2 representantes de cada uno de los países parte. Como lo dispone el capítulo ambiental del tratado, cualquier persona de cualquiera de los 2 países parte puede acercarse a la Secretaría en caso de que sienta que alguna de las partes no está cumpliendo con la aplicación de su legislación ambiental, que se entiende como cualquier ley o regulación de alguna de las partes que tenga el propósito principal de proteger el medio ambiente o la prevención de algún peligro contra la vida o la salud humana, animal o vegetal. La Secretaría opera en Panamá y se encuentra ubicada en Clayton, Ciudad del Saber, edificio 100. Edificio 111. ¿Ok? Ahí están los datos de la Secretaría. Entonces, para mayor información, sala-cem.org. ¿Ok? Entonces, como lo decía el video, nuestro superior jerárquico es el Consejo de Asuntos Ambientales, también creado por el Tratado de Promoción Comercial. Nosotros somos un organismo autónomo, no estamos contratados de manera directa por ninguno de los 2 gobiernos, porque el esquema ha sido creado para que las opiniones de la Secretaría sean objetivas y neutrales. El Consejo pues, está integrado por 2 representantes de cada país. Por el lado de Panamá es el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Comercio e Industrias. Por el lado de los Estados Unidos es el Departamento de Estado y la Oficina de Asuntos de Negocios Internacionales, también del Departamento de Estado en Washington. ¿Okay? Y bueno, ellos toman las decisiones en consenso, salvo las votaciones que están asociadas con la elaboración de expedientes de hechos, que es lo que vamos a ver más adelante. Igual, el mecanismo de la Secretaría, buen día, bienvenido. El mecanismo de la Secretaría, también se mostró en el video, la siguiente por favor, ahí está la siguiente. Implica de que el mecanismo de comunicaciones, que así se llama, cualquier persona de cualquiera de los 2 países puede, puede remitir comunicaciones que aseveren que una parte está incumpliendo la aplicación efectiva de su legislación ambiental. ¿Qué es esto? Ocurre que nosotros como ciudadanos aquí en Panamá, o en el caso de que sea un ciudadano de los Estados Unidos, en los Estados Unidos que vive aquí en Panamá, puede acercarse a alguna institución con competencia ambiental y señalar, presentar una denuncia, hacer una solicitud de información, requerir datos, y las instituciones locales pues tienen un término perentorio para atender estas solicitudes o atender las denuncias. Ocurre que si no se atienden esas denuncias, o si no se da esa información, o si por alguna razón se percibe que aún poniendo en conocimiento de la institución competente que se está dando un posible evento de incumplimiento de la legislación ambiental o no aplicación de la legislación ambiental, cualquier ciudadano puede acercarse a nosotros con esa solicitud, con esa denuncia que estima que no está aplicando la norma, y nosotros recibimos y abrimos un expediente de comunicación. Dentro de ese expediente de comunicación, ¿qué se hace? Pues nosotros nos acercamos a la institución competente, la que recibió la comunicación, o a veces, como fue en este caso, nosotros nos dirigimos al Ministerio de Ambiente porque el Ministerio de Ambiente es el representante del país en materia ambiental. Pero la solicitud que motivó esta comunicación no fue dirigida al Ministerio de Ambiente, sino a la Autoridad Marítima de Panamá. Sin embargo, al ser el Ministerio de Ambiente el representante ambiental del país ante el tratado, nosotros tenemos que canalizar la información hacia el Ministerio de Ambiente, y el Ministerio de Ambiente entonces debe gestionar las respuestas que nos digan qué fue lo que pasó con esa solicitud o con esa denuncia que nos están aseverando que no ha sido atendida, ¿no? Y si es el caso de que ha sido atendida, explicar cómo se atendió, en qué momento, dónde están las copias, las resoluciones, qué se hizo para resolver ese problema. Entonces, eso fue algo de lo que ocurrió aquí. La siguiente. ¿Por qué se hace esto? Lo que les mencionaba hace un momento sobre la legislación ambiental, que es completa. El capítulo ambiental del tratado señala que ambos países, tanto Panamá como Estados Unidos, están comprometidos en no desmejorar
su normativa ambiental para promover el comercio. Esto se establece en el punto 17.3 del capítulo 17, en donde señala que los países han reconocido a través de este tratado que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones ambientales. En función de eso, no pueden dejar sin efecto derogar o prometer que van a derogar una norma ambiental de manera que afecte el comercio o la inversión. ¿Cómo así que afecta el comercio y la inversión a la norma ambiental? Cuando usted adelanta un proceso comercial, un proceso industrial, en la mayoría de los casos tiene que acudir a permisos ambientales o cumplimiento de normas ambientales, asimismo como cumplimiento de normas laborales, asimismo como cumplimiento de normas de propiedad intelectual, entre otras. Entonces, ¿qué ocurre? Si una persona o una industria o una actividad realiza esta actividad en incumplimiento de los permisos o sin pagarlos o sin que esas reglas le apliquen, pues va a tener ventaja competitiva a la hora de los costos porque no tiene que gastar, por decirlo así, en obtener ciertos permisos, mientras que hay otros que sí lo tienen que hacer. El ejemplo más sencillo que encuentro siempre es la mano de obra infantil. Si usted contrata a niños, no necesita, no contrata, no, porque no los contrata, no agarran ni ponen a niños a trabajar. Si usted hace eso, no tiene que contratar planilla, ni seguro social, ni nada de esto, y de pronto ofrece un producto más barato. Ese producto no es más barato, está evadiendo responsabilidades legales. Entonces suele ocurrir mucho que se evadan responsabilidades en materia ambiental, no se tiene concesión de agua, no se cumple con el estudio de impacto ambiental, no se cumple con la auditoría, no tiene un ingeniero ambiental de planta, etcétera, etcétera. Entonces, en función de eso, cualquier promesa de derogar una norma para desarrollar una actividad y que esa derogatoria vaya en detrimento del ambiente o de los aspectos de conservación ya aprobados por el país, es una violación a las disposiciones de este capítulo ambiental. Eso está amparado en el principio de no regresión ambiental, que también está reconocido en otra sección de este capítulo ambiental, pero hoy no estamos en eso. ¿Qué se entiende por legislación ambiental dentro del tratado? Pues cualquier ley o regulación que tenga por propósito principal la protección del medio ambiente o la prevención de algún peligro contra la vida o salud humana, animal o vegetal, mediante alguno de estos aspectos, que es la prevención, reducción o control de una fuga, descarga o emisión de contaminantes ambientales, el control de químicos, sustancias materiales y desechos ambientalmente peligrosos o tóxicos, y la diseminación de información sobre esto, la protección o conservación de la flora y fauna silvestres, incluyendo las especies en peligro de extinción, su hábitat, áreas naturales protegidas, áreas bajo protección especial, etc. Entonces, bajo este marco, a esto era lo que yo me refería al inicio cuando decía que el capítulo ambiental y el proceso de comunicaciones abarca toda la legislación ambiental vigente en el país, independientemente de si esta es aplicable o no a un tema de intercambio comercial. Entonces, sobre este marco, la Fundación PROMAR, Fundación para la Protección del Mar, presentó una comunicación ambiental. Una cosa importante, dentro de los anexos, allí dentro de la información que les dejé en la mesa, también está el capítulo 17, el capítulo que vengo hablando, del tratado. Para el final pueden ver los convenios ambientales multilaterales que son parte anexa de este capítulo ambiental, son 7. Entre ellos está el MARPOL, está la Convención Ramsar, cada convención que tiene que ver con la caza de ballenas, la de la capa de ozono, son 7. El CIAT también, la Comisión Interamericana de Atún Tropical. Estas 7 convenciones forman parte obligatoria del capítulo ambiental, están pegados también. Igual Panamá ya las reconoce por leyes locales, pero este es como un plus de que es parte de las comunicaciones ambientales que recibimos. También estas convenciones pueden ser sujetos de comunicación. Y bueno, la Fundación PROMAR se acercó a la Secretaría con una comunicación ambiental con el señalamiento de posible no aplicación de diferentes normas en función de los eventos de derrames de hidrocarburos que habían ocurrido en Rodman en el año 2020 y en Taboga en el año 2021. En julio de 2020 se reportó en medios un derrame de combustible en el puerto Rodman y en junio de 2021 pescadores de Isla Taboga reportaron contaminación por hidrocarburos. Esa información fue remitida a PROMAR y en función de ella se dirigieron notas solicitando información
a la Autoridad Marítima de Panamá sobre diferentes aspectos de cómo podían atenderse estos eventos de derrame. Buen día, bienvenida. ¿Dónde quedó el cuaderno de la sentencia? Ahí se lo vamos pasando por. Son tan amables. Gracias. Entonces, Promar presenta esta solicitud de información a la Autoridad Marítima de Panamá en búsqueda de medios para ayudar a prevenir la contaminación en diferentes áreas del ambiente marino y asevera que luego de más de un año, en el caso de la solicitud del 2020, y unos 3 meses luego de la solicitud del 2021, no había recibido ninguna comunicación o información al respecto de su solicitud. Entonces, se presenta la comunicación entre la Secretaría. Ahí está. Sí. Se presenta la solicitud a la Secretaría de que, bueno, ya había transcurrido el tiempo. Recordemos que las solicitudes de información por diferentes normas en nuestro país tienen un término de 30 días calendario para ser atendidas. ¿Okay? Entonces, en un primer caso había pasado más de un año y en el segundo caso había pasado ya 2 meses y medio, 2 o 3 meses. Y no se había recibido respuesta. Entonces, en función de eso se presentó la comunicación. Nosotros verificamos los requisitos. La comunicación, ¿qué debe incluir? Pues los datos de la persona, a qué evento se refiere, los documentos que fueron entregados a la institución competente, bien sea denuncia, solicitud de información, lo que haya entregado allá, y las normas. ¿Perdone? ¿Copias de ese documento? Copias. Sí, pueden ser cosas. Sí, porque el original lo entregaron. No, podría ser notar que No, tienen que entregarlo con el sello recibido, porque esa es la manera en que nos comprueba nosotros de que esa información fue puesta en conocimiento de la institución competente. ¿Por qué esa observación? Porque es que la Secretaría no es un ente de investigación de denuncias, entonces nosotros no podemos recibir la queja de manera directa, para eso hay un procedimiento y una institución competente que debe atenderlo, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es, como se busca con el expediente de hecho y el proceso de comunicaciones, la transparencia y obtener información. Información que en principio es pública, o sea, información que mucha de ella debería estar al acceso de cualquiera sin necesidad de tener que hacer notas y de solicitar. Pero bueno, si se solicita, también debe ser entregado. Entonces, se da el proceso de comunicaciones, nosotros recibimos, verificamos, enviamos al Ministerio de Ambiente, hicimos una copia a la Autoridad Marítima de Panamá y transcurrido el término de 45 días que tienen las instituciones para responder, no recibimos respuesta tampoco. Recibimos una respuesta como 5 o 4 días después de vencer el término y se aceptó como tal, porque habían hecho una solicitud de prórroga. ¿Qué pasó con la respuesta? La respuesta inicial señalaba que en el evento de Rodman se había abierto un expediente en donde se había emitido una resolución. La Comisión Evaluadora de la Autoridad Marítima de Panamá había emitido una resolución de sanción, si no me equivoco, por 39,000 y tantos dólares, y describían un poco las dimensiones del derrame y demás. Y en el caso de Tabuga, se había comprobado que se había dado un evento de derrame, pero no tenía ningún responsable. Solo la nota con esa descripción. Así como decía Carlos, no aportaron los documentos, no se aportaron documentos. Entonces, si se emitió un informe de la comisión, no se aportó el informe, la resolución con la multa tampoco se aportó, qué fue lo que encontraron en Tabuga tampoco se aportó. Pero independiente de eso, las preguntas que habían sido presentadas por Fundación Promar a la Autoridad Marítima, en específico, no fueron respondidas, no fueron atendidas en la respuesta que recibimos. Entonces, en función de eso, se sugirió al Consejo de Asuntos Ambientales que debía abrirse un expediente de hechos para reunir esta información que no había sido aportada. Que aprieta la segunda fase del proceso de comunicaciones. Si ocurre que cuando la Secretaría, bienvenidos, buen día, si ocurre que cuando la Secretaría presenta la solicitud a la institución, ellos aportan toda la información, demuestran que hay procesos en curso y que se está atendiendo oportunamente, la parte del expediente de hechos no llega, o sea, se suspende, porque la institución demuestra que está atendiendo de manera oportuna el tema. Pero si esa información
O sea, si no responden o si la información de respuesta no es completa, es nuestro deber entonces sugerir la apertura de un expediente. Y en función de eso, pues, se dirige un informe de justificación al Consejo de Asuntos Ambientales, que fue lo que ocurrió aquí, explicando el por qué se estimaba necesario abrir un expediente de hechos para colectar la información relacionada con los planteamientos hechos por Fundación Promar y todo lo que sea de acceso público relacionado con la atención, en este caso, de derrame de hidrocarburos. Para la elaboración del expediente que tienen por allí, se considera información de la parte, o sea, del país, información aportada por el público, por los interesados, se solicita información técnica científica, si se necesita contratar expertos para toma de muestras y estas cosas, se puede contratar, informes que hayan hecho comisiones asesoras o comisiones consultivas, todos los datos que se puedan reunir relacionados con el tema, pues se reúnen. Y bueno, por eso estamos aquí, se sugirió un expediente, el expediente se preparó, se hizo una audiencia pública en donde los interesados también se acercan, aportan los documentos que consideran y nosotros nos encargamos de compendiar esta información de modo que pueda ser utilizado tanto por el público, por el peticionario, como por los países partes, si a bien lo tienen de utilizarla para procesos de colaboración o cooperación ambiental. Entonces, vamos a ver el expediente. No vamos a poder revisarlo todo hoy, pero ahí está el QR, ahí lo tienen enfrente, si lo quieren ver digital, también lo tienen aquí, en la parte de atrás del expediente, si lo quieren ver ahí en el celular, y vamos a ingresar entonces a la página. Esta es la información digital del expediente de hechos. Ahí lo van a encontrar todo. Sí, por favor. Aquí van a encontrar los dos expedientes. Si alguien quiere necesitar este documento versión en inglés, lo tenemos en inglés. Yes. Okay. Ok, está en inglés, lo he escrito, pero los anexos obviamente no. Sí. Okay, ahí está la versión en inglés. Si alguien más la necesita en inglés. Baja un poco, Rogelio, para ver la parte de inglés. Una cosa, cuando estén leyendo el documento, van a encontrar que hay muchos pies de página, que en algunos casos dice, si quiere ver este documento completo, vaya al expediente de normas, o si quiere ver este documento completo, vaya al expediente digital, porque se citan ciertas partes de la legislación que estamos usando aquí, en aquellas secciones que estimamos que son más aplicables, pero hay contexto y hay cosas que se ven mejor si las ves completas, ¿no? Entonces, en ese caso, en la sección de normas legales, aquí está el compendio de todas las resoluciones, leyes, decretos, resoluciones de gabinete que fueron utilizadas para esta investigación. Que de hecho, me gusta pensar que esto puede ser muy útil porque levantada la información desde los ojos de alguien que no es experta en temas de marinos y de contaminación marina, encontrar ese tema, volvemos a las normas, por favor. Encontrar esas normas fue bastante complicado, porque si bien es cierto, hay muchas de ellas que se encuentran dentro de la página web de la AMP, no están visibles, o sea, tienes que entrar a capas y capas de secciones y carpetas para encontrar esas resoluciones. Entonces, me gusta pensar que un valor de este documento, independientemente de que el contenido específico sea aplicable para el trabajo que pueda realizar individualmente cualquiera de ustedes, esta carpeta con todas las normas sí debe ser de mucha utilidad, porque están todas juntas en un solo lugar y no tienen que estar rebuscando, ¿ok? Eso es una parte. Allí, en la carpetita de arriba, incluí algunas de las resoluciones del MARPOL que son aplicables a este tema también. Aquí solamente apliqué o incluí las que se citaron o las que se utilizaron en la redacción del documento. Sin embargo, dentro del documento hay un enlace con todas las resoluciones de diferentes temas
que tienen que ver con OMI y con el MARPOL. Así que también ese es un enlace útil para quienes trabajan con estos temas. En el expediente digital, ahora sí, el expediente final es lo mismo que está ahí arriba, la carpeta de abajo que dice expediente digital. Esta. Aquí, por ejemplo, entra la primera. Nosotros citamos mucha de esta información dentro del texto, pero estos son los documentos oficiales que fueron recibidos para armar la comunicación. Por ejemplo, hay una nota de AMP que recibimos el día 2 de agosto. ¿Qué día es? ¿Dónde? Para ver la fecha. Sí. El 2 de agosto de 2022 recibimos la nota que respondía a las preguntas de Fundación Promar, así en específico, 1, 2, 3, 4, 5. El expediente tenía fecha de entrega 9 de agosto. Y así, ¿verdad? Ok. De hecho, no. Tiene fecha 2, lo recibimos el 4. Y había que entregar el 9. Por eso se van a encontrar que en la sección en donde se citan las respuestas está todo pegado textual. O sea, aquí no hubo análisis, intercambio de que esto sí, de que esto no, porque ya se había levantado una información. O sea, ya el documento estaba listo cuando se recibió la información oficial. Entonces, igual como eso era lo que se estaba preguntando, no podíamos obviar el incluir la información oficial, aunque ya estuviéramos al borde, y se citó completo. Pero se los menciono porque muchos documentos que están allí, cuando digan, si quieren ver el documento completo, vaya a la carpeta digital, esto es lo que se va a encontrar, las notas completas, con la firma, los membretes de las instituciones que lo emitieron. Ahí va a encontrar la solicitud formal que presentó Fundación Promar, las resoluciones de la Secretaría, el intercambio de notas entre las instituciones y la respuesta. En esa carpeta la van a encontrar. Entonces, cuando estén leyendo el expediente, si ven esas notitas al pie de página y quieren saber de información adicional, se van al QR y van a encontrar entonces las carpetas con la información adicional. Y eso para todo. Entonces, vamos al expediente. Decimos. El expediente, digamos que los primeros 4 capítulos es información general. ¿Y por qué es información general? Porque, bueno, si alguien le aterriza en sus manos este documento, no sabe qué es la Secretaría, de dónde salió, cómo es este proceso, para qué funciona. Eso es los primeros capítulos. De hecho, hay un capítulo también, el capítulo 3, que son las características generales del área. Entendamos que este documento no solamente es para público panameño, sino que en primera línea también va a público de los Estados Unidos, empezando por el Consejo, y no todo el mundo sabe que el puerto Rodman, de hecho debo reconocer que yo no sabía que el puerto Rodman estaba en Arrayán, yo pensaba que estaba de otro lado, pero cruzando el puente de las Américas ya no es. Entonces, el tema de los distritos, en qué área están, cuáles son las características de ese lugar, su población, cuáles sus actividades habituales, Taboga, cuál es la dinámica de ese sitio, desde cuándo se reconoce. Estos elementos, si bien son bastante generales, ayudan, en el caso de aplicación de normas ambientales, por ejemplo, a orientar cuál es la dinámica de las personas que se desenvuelven dentro de esas áreas y cuál es su relación con las actividades que se están investigando. Me gusta plantearlo de esa forma porque las leyes no son aplicables como una página en el aire que no está conectado con nada, por el contrario, está conectado a lo que hablábamos en la clase de la semana de martes. Las normas no están aquí en una página y esta es la única que existe y la aplico esta línea, no, están conectadas a otra serie de normas, a un entorno y a una serie de actividades específicas que tú puedes relacionar entre, oye, ¿sabes qué? Estos pescadores que viven aquí y se dedican a esto pueden identificar cosas que yo como bañista, turista, tal vez no identifique porque yo nada más voy a esa playa 2 veces al año. Entonces, importante un poco conocer sobre la historia del sitio y también en esta sección de aspectos generales se habla un poco de lo que es cosa marítima. Como les decía, esta es una investigación hecha por una no experta en esto y así van a encontrar descripciones de, por ejemplo, qué es un TRB, que yo no sabía, qué es un TRB, cómo funciona, la flota mercante mundial, siempre se habla de que Panamá, que es la flota más grande, que
bueno, hay una serie de estadísticas que demuestran eso. Y también con ese galardón de tener la flota más grande, pues tenemos muchas responsabilidades que atender. Entonces, para el capítulo 4 ya se van a encontrar todo lo que es el procedimiento de la comunicación en sí mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Promar? ¿Cómo se recibió? ¿A quién se envió? Las notas de autorización, el cronograma, el calendario para atender cada cosa. Y bueno, llegamos a el capítulo 5, que es la información reunida para la elaboración del expediente. O sea, en este capítulo 5 fue entonces donde el señor Beto, alguien que le haga así y que traiga una silla. Que no me quite la suerte. Ok, el capítulo 5 es entonces la información que se reunió para apoyar o dar luces sobre las inquietudes planteadas por el peticionario en la presentación de la comunicación. Hola, bienvenidos. Tengo una silla aquí y va a tener que sentarse el niño en la pierna. No, mire, yo te consigo una vacante. Pero bueno, vamos a la página 46. Creo que lo veo mejor desde allá. Me dejo ver, pero no me dejo ver. Ok, 46. Ok. A partir de la página 46, que es el capítulo 5, empezamos a ver las secciones de investigación sobre la comunicación de la ley. La primera sección es la información de acceso público relacionada con el procedimiento para la admisión de derrames de hidrocarburos en Panamá. Pues bueno, ahí van a encontrar lo de la Ley 21 de 1980, que es la norma panameña sobre, que dicta normas para la contaminación del mar y aguas navegables en la República de Panamá. Ahí sucesivamente entonces se conecta con las normas del Marcol. El Marcol está aprobado en Panamá por 3 leyes diferentes. La ley 17, hay una ley 17 del 81, hay una ley 30, la ley 1 del 25 de octubre del 83, o sea, hay una serie de normas que aprueban las diferentes enmiendas del Marcol. Y sacamos un cuadro aquí con los diferentes capítulos que se regulan en los anexos de la norma. Eso está en la página 50. La página 50, las reglas del anexo 1, que es el que tiene que ver con el tema de hidrocarburos. Hay unas secciones que entran a regir en julio de 2024, por ejemplo, que son aquellas relacionadas con aceites combustibles en aguas del Ártico. Hay otras cosas que entraron en vigencia en agosto del año que estábamos retirando el año pasado. Luego de eso, están entonces las resoluciones del Comité de Protección del Medio Ambiente, que es la página 52, también, que es la que les mencionaba, las resoluciones del Marcol que son aplicables a temas específicos. ¿Y qué más? En la página 54 está un diagrama secuencial que aplica el plan de emergencia a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos, también asociado con el Marcol, y aquí están como todos los pasos. Lo que encontré de esta investigación es que para efectos de las embarcaciones hay regulaciones muy claras de qué es lo que tienen que hacer, cómo, dónde, quién, dónde guardan las cosas, etc. Pero para la contraparte que fiscaliza, estos detalles no está tan claro. O sea, están las normas, están las disposiciones, se regula esto y se regula lo otro, pero temas como de cuadros, manuales y tal no están tan accesibles. La ley 21 del 80 pues tiene unos esquemas generales de que está prohibida la contaminación, se debe atender de esta forma, pero no describe las normas claramente cómo se aborda la investigación. Entonces, luego de esto encontramos en la página 56 la resolución 222 del 2008, que establece el reglamento sobre gestión integral de los desechos y los servicios portuarios de recepción y manipulación de desechos generados por los buques y residuos de carga. Aquí hay toda una serie de pasos que también contemplan aspectos ambientales de cómo manejar los desechos en puertos y demás. Tomando en cuenta que las preguntas presentadas por Fundación Promar no habían sido atendidas, fue después, la nota que les mostré, que recibimos la respuesta de cómo se atienden por parte de la Autoridad Marítima de Panamá los eventos de derrame, y aquí empiezan entonces las respuestas oficiales por parte de la institución, que es la página 52. En este caso, copiamos textualmente la respuesta
Buenas, bienvenidos, gracias. Sí, tendría como que llamar a Sí, voy. Estoy saliendo de eso. Sí. Ok. Se señala que el procedimiento actual de manejo de derrame por parte de la AMP con periodo de revisión del mismo señala que la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, en su calidad de dirección operativa, ha desarrollado un sistema de gestión de calidad que cumple con la norma ISO 9001, Sistemas de Gestión de la Calidad y los requisitos. Señalan que se utiliza para el desarrollo de sus actuaciones el procedimiento de investigación por contaminación PCCP01 NERSION 05. Y van describiendo, ¿no? Que se recibe la denuncia por derrame o descarga mediante llamada telefónica a los números de celular designados para atención las 24 horas y o por correo electrónico. Por aquí en alguna sección puse el número de teléfono, la página donde hay que llamar, a quién hay que llamar, eso debe renovarse todos los años. Se inscribe en la página de la OMI, debe ser público. Aquí está, en la página 53. Está el recuadro de quién se llama, qué número de teléfono, cuál es el correo electrónico, etc. Después de eso se habla de que con la información recibida se completa un formulario denominado F26, guía de investigación. Se procede a notificar al jefe, subjefe y o la persona designada a fin de que se compruebe la ocurrencia o no del hecho a través de pesquisas en el lugar denunciado. Luego de realizar el recorrido en el área denunciada, el oficial de prevención y control de contaminación elaborará un reporte preliminar que contenga la información básica de la primera investigación. Y en caso de confirmar el suceso de contaminación, se determina si el área afectada es competencia de la Autoridad Marítima de Panamá. De lo contrario, se pondrá en aviso a las autoridades competentes, Ministerio de Ambiente, Autoridad del Canal de Panamá. Si no se puede confirmar el suceso de contaminación o si no es competencia de la Autoridad Marítima de Panamá, nos inhibimos de abrir una investigación y se confecciona un informe de recorrido. Comprobada la ocurrencia del suceso y adscrita a la competencia, se procede a practicar todas aquellas acciones que coadyuven a esclarecer el suceso, tales como suspensión de operaciones, control de la fuente, identificación, cantidad, etc. Controlado el suceso, se continúa el procedimiento establecido en la Ley 38, el procedimiento administrativo, y la Ley 21 de 1980. Esto lo pueden ver ustedes con más calma. A mí me llama la atención el tema del uso de las normas ISO, porque si bien es un referente, acá creo que mis compañeros certificadores me pueden corregir si me equivoco, pero las normas ISO son voluntarias y no pueden hacerse obligatorias, no pueden hacerse obligatorias. ¿No? Entonces, si este es el procedimiento que se aplica, es tal. Pero para el procedimiento ese no es de la ISO, el que hizo la institución para seguirlo, no es de la ISO. Para seguirlo. La ISO lo único que te da son los lineamientos. Los lineamientos. Okay. Ese no es de eso. Ok. Utiliza la. Bueno, mi duda con esto de la ISO y lo que se describe aquí es que el procedimiento que debe ser aplicado debe ser público. Todos debemos saber cuál es el procedimiento y en qué se funda y en qué se fundamenta. No, esto no está en ningún lugar. Esto nos lo respondió la Autoridad Marítima ya después de haber hecho las consultas. Pero es importante que si este es el procedimiento y si el procedimiento es válido y está reconocido jurídicamente por alguna norma, eso consta en algún lugar. Porque para efectos de lo que se tiene que aplicar y que todos sepamos cuáles son las reglas del juego, está la Ley 21 del 80, la Resolución 222 que mencioné hace un momento, la 1642 y algunas otras. Entonces, hago la mención porque cuando vayan a buscar las regulaciones, esta descripción de este procedimiento no lo van a encontrar en las resoluciones. Eso crea tal vez alguna confusión, más para el que denuncia, que después dice que aplicó o que aplicó. Acá también, como las preguntas que fueron presentadas por Fundación Promar estaban orientadas hacia el tema del manejo de derrames, las afectaciones ambientales del sitio aquí brillan completamente por su ausencia, porque no podíamos entrar a preguntar por cosas que estaban más allá de lo que se estaba consultando por el peticionario. Pero tenerlo en cuenta también porque estas disposiciones establecen la coordinación entre las instituciones para la atención de estos eventos y los aspectos ambientales no han sido mencionados. Okay. Aquí en el caso, por ejemplo, de que si no se confirma suceso de contaminación o si no es competencia, se inhiben del conocimiento o si no encuentran una persona responsable, ya no se continúa,
El hecho de que no se encuentre una persona responsable no impide de que se tomen medidas para la remediación. Alguien tiene que tomar las medidas de remediación en el sitio afectado, ¿no? Si no hay un responsable directo del Estado, también tiene herramientas, debe tener herramientas para atender eso. Entonces, importante tomar eso en cuenta porque son tal vez algunos de los puntos que se tengan que conectar o los vacíos que encontramos dentro de esta investigación. También otra de las preguntas era cuál era el procedimiento de crisis para un evento mayor. Allí entonces la respuesta que se envió está en la página 59. También hace referencia a este procedimiento de investigación por contaminación y señala que una vez se encuentre debidamente aprobado, esto es importante, que se aplica en todos los casos en que se suscite un derrame por sustancia contaminante, se aplicará lo establecido en nuestro sistema de gestión de calidad, es decir, el procedimiento de investigación por contaminación, la ley 21 de 1980 y la ley 38 del 31 de julio del 2000. Igualmente, y una vez se encuentre debidamente aprobado, aplicaremos el Plan Nacional de Contingencia. Una de las preguntas presentadas por Fundación Promar en la solicitud era cuál era el plan de contingencia. No contamos con un plan de contingencia aprobado. Aquí se señala de que cuando se apruebe, se aplicará, pero tampoco ubicamos en la página o en la investigación pública cómo se está desarrollando la discusión del Plan Nacional de Contingencia. Yo no sé si alguno de los presentes está participando o ha participado en las discusiones del Plan Nacional de Contingencia, pero si no, pues es algo en donde es interesante que los interesados, valga la redundancia, participen. Y parte de lo que se busca con este documento es pues informar que esto está ocurriendo, que esa información está disponible y que las instituciones pues deben abrir los procesos de participación para ello. Así como esto, pues van a ir encontrando diferentes aspectos dentro de las respuestas que se queda por corregir, información de acceso, por ejemplo, la información de acceso público relacionada con el presupuesto que se asigna para la atención de eventos de derrames de hidrocarburos en Panamá. Aquí hay una reseña de las diferentes resoluciones que han atendido este tema del monto de la tasa para atender los derrames. El acuerdo número 64 del 83 ha sido modificado en diferentes ocasiones. En el 83 estaba a 0.05, en el 98 quedó de 0.02, en el 2009 era 0.00001, y la última modificación es del 2019, en donde nuevamente se establece la tasa por servicio de prevención y control de contaminación en 0.002 TLB por nave aplicable. Entonces, con esa referencia y sumadas a las comunicaciones emitidas por la AMP que señalan que Panamá a septiembre de 2021 reportó que contaba con un total de 8.617 naves dentro del registro de buques, con un total de 235.9 millones de toneladas de registro bruto. Entonces, yo odio las matemáticas, pero ahí eventualmente pueden hacer el cálculo de que para un 0.2 y tienes 235.9 millones. Honestamente, yo no sé si eso se calcula así, pero ante la respuesta de cuánto era la cantidad disponible en el fondo para atención de derrames, la respuesta que se emitió es que por norma está creado un fondo de emergencia y que el fondo de emergencia debe reunirse con la resolución tal, pero no se dijo cuánto hay. Entonces, yo no lo sé. Él tiene una lengua más cochonchosa que la otra. No, es una cosa más importante también para ellos. Bueno, no sé, en refuerzo de ese acuerdo 64 del 83, ahora que dice cosas más importantes, está la ley 266 del 2021. La ley de cabotaje y de actividades del comercio interior refuerza este tema de los fondos y crea en su artículo primero un fondo de emergencia. Señala, la autoridad contará con un fondo de emergencia de carácter reembolsable para afrontar bajo contratación directa los gastos de investigación de accidentes marítimos, detenciones de estado rector de puerto, derrames, dragados, transporte y gastos relacionados, ayudas a la navegación, salvamento, inspecciones de seguridad marítima y laboral, repatriación de marinos, participación de conferencias y congresos internacionales relativos a la seguridad marítima y de promoción de registro de buques y cualquier otra emergencia en donde esté en peligro la vida humana en el mar,
las embarcaciones, la navegación en aguas nacionales o internacionales o el medio ambiente marino. Dictará reglamentación para realizar la constitución y funcionamiento del fondo de emergencia. Esta reglamentación yo no sé si ya salió o si está en discusión. Esta ley es de 2021, hace un año puede que sí. Está constituido por el fondo de emergencia, aparte de la resolución que hablamos del 0.00, estará constituido por el 2% de los ingresos brutos del año inmediatamente anterior a la vigencia presupuestaria a fin de sufragar los gastos establecidos en este artículo. En este punto sobre cómo se contrata y se utilizan los fondos para atender los derrames, tampoco encontramos un procedimiento de contratación. Aquí se menciona la contratación directa. Entonces, como no hay un procedimiento específico dentro de las normas de atención de derrames para la contratación directa, nos fuimos a la ley de contratación pública que establece el procedimiento de contratación directa para efectos de casos de emergencia y demás. Eso lo van a encontrar en la página 66, en donde se consigue la ley 22 del 2006, que regula la contratación, la segunda columna, establece en su capítulo 8 el procedimiento excepcional y el procedimiento especial de contratación que son aplicados al proceso de contratación directa. ¿Qué pasa? Para efectos de la Ley de Contratación Pública de Panamá se entiende por urgencia evidente aquella situación imprevista, impostergable, concreta, inmediata, probada y objetiva que ocasiona un daño material o económico al Estado o a los ciudadanos e impide a la entidad licitante la celebración del procedimiento de selección de contratistas y a su vez faculta para solicitar ante la autoridad competente la aprobación de la contratación por procedimiento excepcional. Hay una serie de pasos para aplicar el procedimiento excepcional. Así que si lo ponemos al lado de la contratación pública regulares, que tardan muchos meses, la contratación por procedimiento excepcional, digamos que por lo poquito, yo no sé cuánto dura, pero digamos que tarda 3 semanas. Y el derrame. Entonces, parte de los comentarios que recibimos aquí de partes interesadas es que el procedimiento establecido, aún siendo por el procedimiento excepcional de la Ley de Contratación Pública, no es eficiente para la atención de estos eventos y que se debe optar por regular de manera específica cómo se deben contratar las empresas. Aquí, en alguna sección por aquí, están cuáles son las empresas habilitadas en Panamá para realizar este tipo de trabajos. No son muchas, son como 5. También están las resoluciones que aprueban ese procedimiento y cuáles son los requisitos que ellas deben cumplir para recibir esas licencias. Ahorita no lo encuentro, pero por aquí está. 34. 34. 64. Ah, 64. Aquí. En la página 64, pues en la sección C, que es la información de acceso público relacionada con el personal que atiende los eventos de derrames. Aquí están las empresas, aquí están las citas de la norma que establece que estas empresas deben cumplir con una serie de requisitos, entre ellos las pólizas de riesgo de contaminación, el tipo de actividad que debe llevar a cabo el proveedor, el volumen máximo de sustancias contaminantes, el procedimiento, etcétera, etcétera. Ante la pregunta específica que Fundación Promar envió a la Autoridad Marítima de Panamá sobre cuál es la capacidad instalada, el listado de equipos disponibles para esta tarea en la MP o en las entidades del Estado, cantidad de naves, boom de derrame, skimmers y otros, se tiene un inventario del equipo, esa fue la pregunta, y cuál es el consolidado para un caso de derrame mayor. La respuesta está en el cuadro de la página 67, que señala que hay 5 bombas aspersoras, tipo mochila de 20 litros, bombas de fumigar tipo mochila de 16 litros hay 10, machete de 26 pulgadas hay 5, y aquí hay una serie de cosas que es el inventario que enviaron como respuesta. Como les digo desde el inicio, yo no sé si esto es lo que es, si es suficiente, si es poquito, si no sabemos, pero esta es la información oficial y está entonces en los interesados saber si esto hay que complementarlo, si es suficiente, si no ha expirado, o sea, no sé. Esta es la información recibida. Pero entonces, ante la inquietud, está la sección de convenios, también información de interés general. En la sección de interés general,
Nos hicieron llegar esta información por parte de Hot News, que señalaba que Panamá no ha suscrito el Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos, el convenio OPRC. En respuesta de cuáles son los convenios que ha firmado Panamá, está en la página 70, la AMP envió una lista de todos los convenios firmados por Panamá en esta materia y en efecto, esta convención, este convenio OPRC de prevención no ha sido firmado. Nos dirigimos a la página de la OMI, también, que está en la sección, en la cita 76, que es ISIS-IMO.org. Ahí está en el estado, o sea, pueden entrar allí y van a encontrar cuál es el estado de aprobación, ratificación de las diferentes convenciones y resoluciones en esta materia por parte de la Organización Marítima Internacional. El Sistema de Información Integrado Global, así se llama. Sistema de Información Integrado Global, sección de Estado de los Tratados. Se corroboró que Panamá no ha ratificado la Convención OPRC. Sin embargo, encontramos un artículo de la AMP de que se acogió una de las reuniones de esta convención en Panamá y que se estaba discutiendo para que la misma sea aprobada. Tampoco sé en qué fase de avance esto esté, esto no se comentó, pero interesante saber en qué fase está y si de aquí alguien quiere participar en eso, de saber en qué estado está la aprobación de esto, porque es algo que se puede solicitar también. El sistema actual, parte de los comentarios que nos señalaron interesados, era el tema de la importancia de que se dicte en Panamá una reglamentación especial para las Oil Spill Response Organizations, OSROs, porque de esa manera se crearía un procedimiento específico para las empresas que se dedican a esto, sin tener que pasar por procedimientos de contratación pública que retrasa o que no es tal vez efectivo para la atención de estos temas. Buscamos información a ver si estas organizaciones pues, están reguladas en Panamá o no están. Buscamos referencias adicionales para las OSRO, encontramos una definición en normas de los Estados Unidos, y como es una referencia de Estados Unidos, pues no se puede tener como estándar, pero es una referencia de qué se dedican, y es una organización de respuesta a derrames de petróleo, por el sector privado le llaman Organización de Respuesta a Derrames de Petróleo, por el sector público le llaman Organización de Remoción de Derrames de Petróleo. Ambas tienen las siglas OSRO, pero una habla de respuesta y la otra habla de remoción. Creo que es en función de quién lo aplica, ¿no? Para efectos de quien lo contrata, estás contratando a alguien para que remueva y para el efecto de quien lo hace, estás contratando a alguien o es una encargada de dar respuesta. Entonces, para que sepan la diferencia, porque se colocan OSROs y tienen esos dos enfoques, pero para efectos de la misma cosa. El sistema actual en donde se utiliza la contratación pública, ya lo dijimos. Para interés general, pues en la página 73 reunimos una serie de enlaces en donde se dan sistemas de respuesta de emergencia ante sucesos por derrames de hidrocarburos y se encontraron documentos de la Organización Marítima Internacional, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, de la International Tanker Owners Pollution Federation Limited, que pueden ser de interés para consulta. O sea, una serie de manuales. Si bien aquí están los enlaces así, en la sección anexa, estos enlaces pueden ser ingresados. O sea, que aquí están impresos, pero en la versión digital los pueden tener disponibles. Y bueno, básicamente, eso, entre otras cosas, esas a grandes rasgos, la reunión de información que tuvimos. Si avanzan un poco más, ¿esto para qué se usa? O sea, con tiempo pueden ver como más detalles. Esto que resaltamos acá, pues fue lo que consideramos más relevante de lo que se presentó, de lo que nos respondieron, de las partes que estaban interesadas. Pero volvemos a la presentación. ¿Cómo utiliza el Consejo de Asuntos Ambientales esto? O sea, el panorama de la información que les he planteado es parte de lo que está aquí y puede ser utilizada por el público para seguimiento, para discusión, para pedir otras cosas, para, no sé, para tomarse un café. Pero en el marco del tratado, el expediente de hechos se envía
como les dije, al Consejo de Asuntos Ambientales, y el Consejo considerará el expediente final a la luz de los objetivos del capítulo. Los objetivos del capítulo, inicialmente les mencioné, el tema de la aplicación de la legislación ambiental en ambos países y no desmejorarla, y el acuerdo de cooperación ambiental. Y proveerá, según sea apropiado, recomendaciones a la Comisión de Cooperación Ambiental relacionadas con los asuntos abordados en el expediente, incluyendo recomendaciones relacionadas con el ulterior desarrollo de los mecanismos del país referente al monitoreo de la aplicación de la legislación ambiental. ¿Cómo se desgrana esto dentro de las actividades de la Comisión de Cooperación Ambiental? O sea, ¿qué dice el acuerdo de cooperación ambiental? El acuerdo en sí mismo tiene unas líneas de acción específicas que están también contempladas en el capítulo ambiental y en el acuerdo en sí mismo, que dice que el trabajo de la Comisión de Cooperación Ambiental del tratado, entre otras cosas, puede desarrollar actividades de cooperación ambiental relacionadas con el fortalecimiento de los sistemas de gestión ambiental, el fortalecimiento de los marcos institucionales y legales y la capacidad para desarrollar, implementar, administrar y aplicar la legislación ambiental, desarrollo y promoción de incentivos y otros mecanismos voluntarios. También está el tema de fomento de asociaciones para tratar temas actuales y futuros de conservación y manejo ambiental, incluyendo capacitación de personal y creación de capacidades, conservación y manejo de especies que son compartidas en el caso de especies migratorias, así como parques terrestres, marinos, otras áreas protegidas, intercambio de información sobre la implementación a nivel nacional de acuerdos ambientales, promoción de mejores prácticas de gestión ambiental, facilitar el desarrollo y transferencia de tecnología, desarrollo y promoción de bienes y servicios ambientales, y desarrollar capacidades para promover la participación del público en el proceso de toma de decisiones en materia ambiental. Estas son las líneas de trabajo de la Comisión de Cooperación Ambiental entre los países. Dentro de otros aspectos, de otros artículos del capítulo ambiental, está la obligación que tienen los países parte de abrir espacios para que el público pueda participar en la toma de decisiones ambientales. Como vimos aquí, hay diferentes procesos que están en curso de actualización. Por aquí mencionaron que la ley 21 de 1980 está en un proceso de actualización. Yo no sé si alguno de los que está aquí está participando o ha escuchado o ha participado o quiere participar en ese proceso de elaborar una nueva ley para la creación del proceso de contaminación en Panamá, porque aquí se dice que la ley 80 se está discutiendo para ser modificada. Está la Convención de Prevención también que se está discutiendo. Está el Plan Nacional de Contingencia que nos están diciendo que se va a aprobar. Se está solicitando que se regule las OFRO o que se cree un procedimiento específico. O sea, hay muchas cosas que dentro de la reunión o compilación de información que se dio aquí evidencian acciones futuras que pueden ser de acceso al público, requeridas por el público o promovidas por el país. Y bueno, dentro de las posibles recomendaciones que el Consejo Ambiental dicte en función de esta información, puede ser abordadas a través de estas líneas de acción. En las últimas semanas tenemos lo del video, yo creo que con eso cerramos. ¿Lo podemos poner? El video. Dentro de la información que nos llega por redes, por personas que nos contactan, nos llaman, siempre nos mandan videos de los temas de derrames y cuestiones. Como son abiertos, o sea, son información que tal vez no aporta coordenadas, no aporta fecha, no aporta día, tú no sabes realmente si es un evento reciente, si es un evento pasado, si es en otro país. Entonces, sería la presentación nuestra del contenido de este documento. Al final pueden encontrar los 76 documentos que fueron consultados, aparte de las normas, todo lo que usamos. Y como les decía, si luego de leído el documento, pues hay preguntas o quieren ubicar información adicional o alguna cosa de estas, podemos programar entonces una dirección digital. Están con datos, nos contactan y podemos tener una reunión un poco para explicar con más detalle las cuestiones que tengan inquietudes, pero no es obvio de que si en este momento tienen preguntas o si Fundación Promueve, nuestro peticionario acá, tiene algo que aportar en específico, pues bueno, el espacio entonces de cada. Primero que todo, el felicito de esa idea, creo que esta sala es muy importante, porque
un año que vivo en Panamá, me he dado cuenta que Panamá tiene muchas leyes, muchas cosas que no tienen fiscalización. No hay fiscalización. Es impresionante un país que tengamos tantas cosas, ya no sé tantas cosas y no hay fiscalización. Yo siempre veo que tengo amigos que tienen veleros, tienen barcos, que botan un poco de combustible y los multan. Fiscalizan en tonteras pequeñas que pasan todos los días y no los barcos. ¿Cuántos barcos están hundidos allá en Portobelo? Todos botan combustible. No hay fiscalización en Colombia. Me dejo reflexión, pero te felicito y continúo. Gracias. Bueno, yo fui el que comenzó esta rueda a andar, ¿no? Y quiero agradecer a Betsaida por el compendio de lo que ha hecho Sala, es bien importante. Yo quiero manifestar a todos que están aquí que Promar ingresó a esto porque a nosotros nos llaman por donde nos llaman los pecadores el incidente de Sea Lion. Yo trabajé en la CP por 28 años y estaba encargado de la parte de derrame, de soporte a los derrames, y trabajé en 4 o 5 derrames de barcos que se chocaron, el derrame de GP5 de Rodman, que dejaron, o sea, los derrames medio grandes, pues, o sea. Y obviamente yo me sé todo el procedimiento de Tier 1, Tier 2 y Tier 3 porque era parte de mi labor. Cuando me llamaron acá, Sea Lion, dijeron, oye, se derramó, nadie lo está atendiendo. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Aquí hay un problema de respuesta. Y después pasó el evento de Taboga, que son recurrentes. Después de este evento de Taboga, nosotros nos han reportado 5 eventos más. Algunos no sé si han sido reportados a la ANEP o no, pero nosotros sí tenemos pruebas de que sucedieron. A raíz de esto, nosotros comenzamos a ver cómo se puede remediar tecnológicamente esto. Hicimos chequeo por radar, porque se puede comprobar el derrame por radar. Y vimos derrames en el Golfo de Panamá, que fueron reportados a la ANP, la dispersión y el tamaño del derrame. Igual vimos derrames en Colón, que son las áreas donde hay más tráfico. Lo que les quiero decir que este reporte hay que comenzar a darle seguimiento, y eso no lo puede hacer solo Promar. Yo tengo comunicación con la Cámara Marítima de Panamá y obviamente hay gente que está preocupada por cosas que están sucediendo, específicamente las contrataciones. Yo estoy buscando los 2 centavos. La historia de los 2 centavos es sumamente interesante y todavía no tenemos nada. Promar como organización está viendo, se ha movido un poquito de la parte ambiental, porque si se dieron cuenta, a nosotros se nos pasó buscar los pececitos, los caracoles, las estrellas, lo que sea. En un momento, ¿qué pasó con el derrame? ¿Cómo se está tratando? En Panamá, la flota nacional está haciendo más derrames que estos derrames que hemos. Y eso ya está comprobado en todo el mundo, con la televisión. O sea, ya se está viendo en el Mediterráneo, en todos lados. Los que están, hay derrames inmensos de poquito a poquito, que hay que parar. Y hay que tener regulación de eso, y hay que tener vigilancia de la entidad. En el caso de nosotros, estamos viendo ahora ANP, Ministerio de Ambiente, y estamos viendo datos abiertos, estamos viendo procesos, regulaciones, y tocando parte de nuestros amigos acá, qué procedimientos van a hacer y qué vamos a poner, y estamos viendo también auditoría ciudadana. Entonces todos en Panamá tenemos que apoderarnos de nuestra función de vigilancia, porque ahora a nosotros nos toca revisar este documento, y de todas las cosas ahí que están sueltas, porque hay muchas cosas sueltas, donde están los 2 centavos, el equipo que está ahí no sirve para un evento grande, ni mediano. Ahí estamos hablando de los skimmers, los boom, todos estos paños. Ahí, o sea, ya nada más hice la revisión así, la CP tiene más que eso. Y eso está atendiendo a todo Panamá. O sea,
Y cada vez que tenemos más naves pasando por Panamá, la probabilidad de que se tenga un evento va a suceder. Hace una semana, ahí estaba un granilero tirando maíz ahí, que se dieron un guabazo en eso y que yo sepa no se publicó en redes ni nada. O sea, pero eso sucedió y fue reportado por los taboganos, ¿no? Que se están quejando, que le están dañando a punta de tanto derrame constante todo el área de pescadero. Entonces, de repente no es algo significativo, pero es su forma de vivir que se la estamos dañando y obviamente si hablamos de turismo, el problema de contaminación marina de hidrocarburos y de plástico es sumamente grande que hay que tratar. Entonces yo sí quiero darle las gracias a Sala y a Betsaida por el gran trabajo y nosotros sí estamos comprometidos a darle seguimiento acá. Acá hay varias personas de Promar que vinieron a recibir el expediente porque creemos que es un trabajo que hay que hacer y que debemos estar todos comprometidos. Gracias. Estoy buscando acá porque sé que en alguna de las respuestas que enviaron está este tema de la verificación satelital. Entonces, también se está, según la respuesta que ahorita no recuerdo, se está corriendo con un proceso para contratar ese sistema aquí. Sí, pero yo te puedo decir lo último de eso. Yo no lo sé. Okay. Salió la... Aquí está diciendo, me invitaba como que, antes de que nos cuentes, es que aquí hay información en donde dice estamos haciendo esto, pero hasta no tener la concreción, es como el tema de que pusimos una multa, pero no enviaron la resolución, y si no envías la resolución y la prueba de que se pagó la multa queda en nada. Entonces parte de lo que se busca con que los procesos sean transparentes y que esta oportunidad de las comunicaciones abra a la transparencia y al acceso a la información, es un poco tener la certeza de que ese estamos haciendo sea real y no sea nada más una nota de que, ay, mira, que ya vamos a contratar a alguien y pasan 10 años y todavía lo están contratando. Entonces, un poco eso. Y bueno, ya te digo, si aquí dijeron que sí y ya tú sabes que pasó otra cosa, ya sabes. A raíz de esta investigación, nosotros pues, hicimos un proyecto de radar, o sea, y que fue donado básicamente. O sea, cuando el satélite pasa en Panamá, y cuando el satélite pasa en Panamá, o pasa por esa latitud, todo es mar y es Panamá. O sea que cuando el satélite pasa por aquí, lo único interesante es ver es Panamá, porque todo lo demás mar abierto y nadie, o sea, el satélite cuando pasa cuando sí mira Panamá. Así que cada vez que pasa por Panamá, chequemos Panamá. No vamos a recibir contratos de otra área porque es mar abierto. Así que comenzamos a ver Panamá y a rato comenzamos a ver. Se puede determinar el tamaño, se puede determinar las dimensiones. Obviamente necesitamos telemetría local. Necesitamos estaciones para saber brisa, corriente específica, ¿no? Porque si no tenemos que usar algo que está muy alejado. Y eso funciona, se ve cuando los barcos van sacando agua de sentina o botando otra cosa, ¿no? Y se ve el perfil, y se queda, ¿sabes? Y después tú vas echando para atrás, con la otra. Bueno, eso salió para ver cómo se monitoreaba. Hubieron 3 propuestas de hacerlo. Sacaron a 2, después hubo una queja, sacaron al quejoso y después quitaron el contrato, lo cerraron. Para que sepan, o sea, que no hay nadie vigilando lo que salieron, porque o sea, la MP tiene un problema, o sea, cuando vemos las contrataciones, cuando vemos este tipo de las naves que se han quedado, los astilleros que tienen haciendo el trabajo que hay que hacer, porque al final de cuentas hay que retirar todas esas naves,
pero que sea en contratación directa, que no haya un procedimiento transparente, que en el caso que yo estaba preguntando, los 2 centavos de carga que entra a muelle, o sea, no es de la flota, que se paga, no han dado cifras, o sea, y obviamente da indicio de que están, o sea, que hay algo malo porque la información que yo pedí debería ser transparente y pública. Y si no te dan una información transparente y pública, entonces hay que prestar, o sea, ver un poquito más de cerca qué es lo que está sucediendo y qué cosas, o sea, qué es lo que está pasando, por qué está pasando, y obviamente en el caso de Promar, a nosotros nos llega inputs de distintas personas con distintos ojos que hay que verificar. Pero hay tecnología para hacerlo, es cara, pero yo creo que es necesaria y digo, el área que vigilaríamos sería la entrada y salida del canal. Y ahí tenemos la CP que pudiera hacer eso. Obviamente esas no son aguas de la CP, ¿no? Parte de acá, pero sí en el rompeolas de Colón vimos derrame y vimos alrededor de melones. Lo otro que también, o sea, a raíz de toda esta investigación comienza a llegar otro tipo de información que hay que prestar atención. Los años de la flota que está haciendo, moviendo combustible a las otras naves, las naves que le están dando servicio a esas naves. Básicamente debería haber restricción de años porque o sea, un bote viejo tiene problemas y no está adecuado a las regulaciones modernas. Entonces toda nuestra flota actual está pasada en años y debería ser retirada. O sea, pero esa es otra discusión que habría que ver porque hay grandes impactos económicos en ese asunto. Pero solamente el trasiego de combustible que hay en la zona es más grande que lo que produce el canal. Por otro lado, o sea que hay unos negocios aquí muy grandes que no estamos conscientes y que podrían tener servicios calidad A y no lo tenemos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario, algo. ¿No? ¿Sí? Perdón, No, tranquila. Perdón. Yo tengo algo que me surgió recién ahora que tocaba comentar eso, Ricardo. Yo entiendo que las barcazas, se le llama barcazas, están abasteciendo de combustible a los barcos que pasan por el canal. Ellos tienen un área que incluye, que por ejemplo en el Pacífico, termina exactamente antes de que comience en humedad el Bahía de Panamá. ¿Okay? Es bastante amplio y solamente hay algunos capitanes certificados para eso y son responsables en el caso de que haya contaminación por hidrocarburos. Es lo que decía la norma, las normas que yo leí, y yo tuve unos casos en donde tuve que estar investigando si cuando a alguien se le había ocurrido la genial idea de que hubiera una barcaza que llevara combustible hacia el aeropuerto, tuvimos que estar investigando bastante quiénes tenían autorización para despachar combustible, qué tipo de barcos usaban, si tenían el equipo sofisticado como para no tirar combustible al agua. Y nos dimos cuenta que ellos en ese momento pensaban poner como una estación flotante, para desde esa estación flotante tener tuberías en mar abierto para llevarla hasta el aeropuerto. ¿Okay? Pero eso no cumplía con ninguna de las regulaciones internacionales, no cumplía con las regulaciones de los bomberos, o sea, no había manera de que ese negocio que iba a ser muy rentable para alguien pudiera funcionar. Ahora, si uno sabe cuáles son las empresas y los capitanes que están autorizados para poder trasegar combustible y surtir de combustible a las naves, y uno sabe que muchas de esas barcazas y de eso no están equipadas como para evitar los derrames de hidrocarburos. ¿Qué es lo que hace que la autoridad marítima no los pueda seguir? Si ellos tienen la información de los capitanes, saben quiénes son, cuáles son los barcos, etc. No entiendo.
Si alguien me puede aclarar eso, yo se los agradecería. Yo no. Yo no puedo decir nada. ¿Aquí hay alguien de la MP? Creo que no. Pero sí, o sea, la invitación fue pública, se enviaron igual a las instituciones y tal. En principio, señores, pues reuniendo la información, a mí también me surgieron con muchas dudas. Yo los invito a leerla, conectar los puntos y hay muchas otras cosas que averiguar. Pero no solo averiguar por averiguar, sino impulsar procesos para que las cosas se hagan mejor. Porque, creo como lo mencionó Carlos, a ver. Bueno, lo poco que sé, voy a ver si le puedo responder a la pregunta. La MP, para tú tener un barco tienes que tener una licencia. Claro. También entra la regulación que cada 2 años el barco tiene que entrar a dique. Ya eso es parte de la MP que verifique que el barco entra a dique. Para eso hay un reporte de dique, igualmente se maneja. La autoridad sube al barco, revisa cada cierto tiempo. Si no me equivoco aquí, el estimado que trabajó en la CP, también cuando el barco tiene que entrar, aparte de la CP, también tiene que tener un registro y tiene que estar, pues se tiene que estar verificando que el barco cumpla. Se podría decir, en palabras cortas, que cuando pasa eso es que hay plata por medio, o sea, redundantemente, pues, se pasan por encima de esas cosas, que no se ve que los extintores están al día, que el barco le falta pintura, que tiran las aguas de tina, no se sabe si de verdad llevan a un muelle y se hace el proceso adecuado, que los desechos no se cumplen, que incluso los marinos no están adecuados para nosotros los seres humanos, pues el agua no es potable, sino son unos tanques todos oxidados. Entonces esas cosas sí ya las ve la autoridad marítima y no están regulados por la OMI y solamente son para aquí, para aguas nacionales, perdón. Así que básicamente eso lo ve todo lo que es la autoridad marítima. Y sanidad marítima, que viene siendo también que hace inspecciones para cuando son los temas de fumigaciones, que para cada barco que son cada 6 meses, que verifica que el área sea adecuada para la salud del ser humano. Gracias. No sé si alguien tiene algún otro comentario, opinión. ¿Todos tienen el documento o de los que llegaron de último? ¿Todos tienen? Okay. Bueno, si no hay... Sí, buenos días, Félix Wick, abogado ambiental. O sea, es un problema sistémico, ¿no? Lo que usted señalaba, por ejemplo, no sucede solamente en este tema, sucede en todos. Es una deficiencia institucional que hay que nunca se ha logrado realmente subsanar del todo. Ha habido esfuerzos para fortalecer la fiscalización, pero ha sido muy limitado. Y es que obviamente eso tiene muchas ramificaciones, ¿no? O sea, primero que nada hay algunas industrias que no quieren ser reguladas. Y como son fuentes de ingresos fuertes para el país, los gobiernos no se sienten muy proclives a regularlas. Y por eso es que nos encontramos con el fenómeno que se comentaba de que hay, o sea, las infracciones pequeñas se sancionan, pero las grandes no, por ejemplo. Hay un desincentivo, por un lado económico y por otro lado político, para regular esas actividades. Recordemos que eso se extiende incluso a los aportes de campaña. Ahora que estamos en año preelectoral hay que recordar eso. Que muchas de estas empresas le dan fuertes aportes a las campañas a los políticos, que son los mismos que hacen las leyes o las aplican. Y esa es la razón por la cual no hay fiscalización. Entonces, que no se nos olvide a la hora de votar. Por otro lado, tenemos el problema de que, como decía Ricardo, la flota mercante panameña es la más grande del mundo, pero al mismo tiempo, por ser bandera de conveniencia, también tenemos la falta de fiscalización que va por ahí. Entonces, es un círculo vicioso que se alimenta solo. Y que la única manera de romperlo es evitar que las mismas roscas de siempre sean las que tomen las decisiones, ¿no? Así que reitero ese punto que creo que es sumamente importante.
Yo creo que el esfuerzo ha sido valioso y también le agradezco, Betsaida, también la invitación. Yo creo que hay que seguirlo haciendo para visibilizar lo que está pasando, porque esto es algo que no se ve, o sea, esto es algo muy, o sea, que pasa permanentemente, pero que no se ve y no se entiende, o sea, como las competencias están tan dispersas y la normativa, como tú señalabas, pues peor, más dispersa todavía, no se ve mucho el tema de que, independientemente de que la MP sea el ente rector del asunto, de la contaminación marina, esto no deja de ser un tema ambiental y por consiguiente tiene que ser visto de manera integral junto con las otras entidades competentes.